Buenos días, gracias por estar acá presentes a la clase de este día. Vamos a dar inicio. Bueno, el contenido de este día es el 2.7, características del rombo y el rectángulo. Bueno, ya sabemos que un rombo y un rectángulo son paralelogramos, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a justificar con las condiciones que estudiamos el día de ayer, que están en la conclusión, que son 6 condiciones las que tenemos. Bueno, veamos. El problema inicial demuestra que un rectángulo y un rombo son paralelogramos. Utiliza las condiciones establecidas en la clase anterior. Bueno, entonces ahí tenemos observen que ahí tenemos el rectángulo. Y el rectángulo tiene una característica. Se llama rectángulo porque sus 4 ángulos internos son rectos, es decir, de 90 grados. Entonces, un rectángulo es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque cualquier par de ángulos opuestos que tomemos son de igual medida. Ambos miden 90 grados. Entonces, bueno, voy a presentar acá en la cámara. Entonces, cualquier par de ángulos que yo tome de un rectángulo que sean opuestos tienen igual medida, son iguales a 90 grados. Si yo tomo el ángulo B y el ángulo D, son iguales. Si yo tomo el ángulo A y el ángulo C, son iguales a 90 grados. Entonces es una condición suficiente para decir que un rectángulo es un paralelogramo y cumple justamente con la condición 3 que dice del contenido que resolvimos ayer. En la conclusión, pero la condición 3 dice, dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Es decir, que para garantizar o para asegurar que un cuadrilátero es paralelogramo, pues solo necesitamos ver que dos pares de ángulos sean los dos pares de ángulos que se forman opuestos sean de igual magnitud. Ahí está, entonces se cumple la condición 3. Ahora veamos qué pasa en el rombo. La definición de rombo es que es un cuadrilátero en el cual cumple la condición de tener todos sus lados de igual magnitud. Todos los lados del cuadrilátero son de igual magnitud. En este caso es un rombo. Un rombo cumple con esas características. Entonces un rombo también es un paralelogramo. Significa que cumple la condición 2. Dos pares de lados opuestos son congruentes, es decir, que sean iguales. Si yo tomo el segmento AB, es igual al segmento DC. Si yo tomo el segmento AD, es igual al segmento BC. Entonces cumple con la condición 2 y también un rombo es un paralelogramo. Entonces la esencia quizás que vamos a profundizar más en ese contenido, porque esto pues ya lo habíamos venido diciendo en clases anteriores, ¿verdad? Quizás lo nuevo es en el rombo, pero el rombo es bien fácil determinar que sea un paralelogramo, ¿verdad? Porque esos 4 lados son iguales y cumple con la condición 2. Ahora vemos el ejemplo. Bueno, en el ejemplo estamos en el 2.7, ¿verdad? Nos piden, demuestra los siguientes resultados sobre las diagonales del rombo y el rectángulo. Literal A, las diagonales de un rectángulo son iguales. En este momento voy a trazar las diagonales que tengo de ese rectángulo. Y vamos a demostrar que las diagonales son iguales, es decir, de igual medida, son congruentes, de igual magnitud. Y también les voy a demostrar que son, que se bisecan, es decir, que en su punto medio, como las diagonales de un paralelogramo se intersecan, entonces se parten en 4 segmentos iguales. Ya les voy a explicar eso.
Bueno, observemos acá. He trazado las diagonales del rectángulo, que el rectángulo ya es un rombo. Perdón, ya es un paralelogramo. Bueno, entonces tenemos que demostrar, ¿sí? Según dice el ejemplo, demuestra las diagonales de un rectángulo son iguales. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces vamos a la solución. En estas cosas siempre se utiliza congruencia de triángulo. Vean, el triángulo ABC, ¿sí? El triángulo ABC es congruente con el triángulo DCB, con el triángulo DCB, este triángulo que se forma acá. Es decir, el triángulo que contiene la diagonal BD, con el triángulo, puede ser también BCD, con el triángulo B, el triángulo BCD. Veamos, ¿por qué son congruentes? Como el rectángulo es un paralelogramo, cumple con tener un par de lados opuestos de igual magnitud. ¿Sí? Los dos pares de lados opuestos son de igual magnitud. Bueno, observen que en el triángulo ABC tenemos que este lado con este lado va a ser igual a este lado de del triángulo BCD, va a ser igual a este lado con este otro lado. De hecho, pues comparten el lado BC, ¿verdad? Entonces, y vean que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y aquí hay otro ángulo de 90 grados. Entonces son congruentes, ¿por qué? Por criterio. Vean, lado son congruentes por criterio. Lado, ángulo, lado del triángulo ABC. Y el triángulo BCD, vea, este lado lo comparten, ángulo de 90 grados en ambos, y este lado es igual a este. Entonces, es por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, veamos, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es BD, al igual que en este triángulo, en el triángulo ABC. El lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es AC. Significa que, como los triángulos son congruentes, AC es igual a BD. Y ya está, lo hemos demostrado. Aparte de eso, sabemos que en un paralelogramo las diagonales se intersecan, es decir, de que el punto de intersección es el punto medio de ambas. Este segmento es igual a este otro. Pero como las diagonales son iguales, significa que este segmento es igual a este otro segmento. Es decir, que el punto donde se intersectan parte de las diagonales en 4 segmentos de igual dimensión. Esa es una de las características de los rectángulos. Ahora nos piden demostrar que las diagonales de un rombo se intersecan perpendicularmente. Bueno, ya sabemos que las diagonales de un paralelogramo se intersecan. Cuando dice que demostremos que se intersecan perpendicularmente, significa que forman un ángulo de 90 grados en el punto de intersección. Ángulo de 90 grados en todos los 4 ángulos que se forman. Entonces voy a trazar las diagonales de ese rombo.
Bueno, y vamos a decir que se intersectan en un punto O. ¿Sí? Ahí está. Esas son las diagonales del rombo. Tenemos que demostrar que forman ángulos de 90 grados. Eso significa que se intersecan perpendicularmente, que forman ángulos de 90 grados. Entonces, ángulos rectos, por eso se llama perpendicular. Cuando siempre le digan que un segmento es perpendicular en la intersección de otro segmento o que intersecta perpendicularmente otro segmento, significa que forma un ángulo de 90 grados. Ángulo recto. Bueno, veamos algo. Esta fue la solución del A, ¿verdad? Veamos en el B qué ocurre. El rombo, la diagonal de un rombo. Bueno, veamos que tenemos que el triángulo ADC, ¿cómo es? O el triángulo ACD puede ser, ¿verdad? El triángulo ACD es isósceles. ¿Sí? Es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene un par de lados de igual magnitud. Ahora sabemos que este rombo es un paralelogramo. Significa que las diagonales se intersecan, es decir, de que el punto donde se intersectan es el punto medio. Este segmento es igual a este y este segmento es igual a este otro. Entonces este es punto medio. Significa que el segmento DO, ¿sí? Una condición que tenemos que ver que como el triángulo ACD es isósceles, entonces el segmento DO es una mediatriz. DO, segmento DO es mediatriz. Mediatriz. ¿Qué es mediatriz? Una mediatriz es una recta que parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto del triángulo y lo intersecta en el punto medio. Entonces es mediatriz. Pero la mediatriz de un triángulo isósceles coincide con la altura del triángulo. Entonces, como esto es cierto, como DO es mediatriz, entonces DO es altura. Es altura del triángulo que ACD. Pero la altura es una recta que parte del vértice, de uno de los vértices intersectando al lado opuesto en un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces sí, se cumple que las diagonales se intersecan perpendicularmente. Bueno, entonces ya concluimos, ¿verdad? La respuesta, por lo tanto, las diagonales de un rombo se intersecan perpendicularmente. Que era lo que queríamos demostrar. Entonces esas son las características de las diagonales de un rectángulo y de un rombo. En un rectángulo las diagonales son iguales y se bisecan, es decir, de que se forman en el punto medio. El punto medio parte las diagonales en 4 segmentos de igual magnitud o de igual medida. Y las diagonales de un rombo se intersecan, es decir, forman este punto, el punto E es punto medio de las diagonales, es decir, que este segmento es igual a este otro, este es igual a este otro. Y
Cumple también que se intersecan perpendicularmente, es decir, forman ángulos de 90 grados. Es decir, que se forman triángulos rectángulos, es decir, el triángulo AOD es rectángulo. Los 4 triángulos que se forman son rectángulos. Eso es lo interesante de los rombos con respecto a sus diagonales y pues por cumplir que son paralelogramos.